Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy volvimos una vez más a hacer talks y estamos en Mendoza Palacios, Abogados. El escritorio de abogados en el que yo anteriormente trabajaba y me parece que me dejó demasiadas enseñanzas de vida. Por eso mismo quería traer una persona bastante especial dentro del escritorio, que es el doctor Carlos Eduardo Acedo. Y yo sé que no le gusta que le digan doctor, pero le tengo que presentar de una manera bastante especial en esto porque creo que el doctor Carlos Eduardo Acedo Sucre es una de las personas más brillantes de la Academia Venezolana. Ya se presentará y ya verán por qué estoy diciendo esto. Pero la realidad es que el día de hoy vamos a hablar de la responsabilidad civil extracontractual. Esa materia que todos le tienen miedo en la universidad. Rubén, que es el preparador y que sabe toda esta situación, está consciente de eso. Pero para que vean que no es algo de tenerle miedo. Es una cosa bastante lógica, bastante buena y que ha traído bastantes beneficios. Ya presenté a Carlos, ahorita presento a Paula, como ya la conocen, a su consejera de escuela, y Rubén Calderón, que es el coordinador académico de la federación, y al mismo tiempo, como dije, es el preparador de la materia de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, bueno, profe, cuéntenos. Quería preguntarle que le dieran a la audiencia específicamente, ¿cómo llegó usted a la responsabilidad civil? Bueno, yo la verdad es que cuando empecé a estudiar Derecho siempre pensé que obligaciones era así como un reto, porque, bueno, mi familia hay muchos abogados, mi abuelo era abogado, mi papá era abogado, mis dos hermanos mayores estaban estudiando Derecho cuando yo también estaba estudiando Derecho, y digamos, el ambiente familiar era un poquito en la columna vertebral de derecho, la materia más interesante y más importante, que sería un poquito de fundamento a todas las demás materias, era derecho de obligaciones. Claro. Y en el derecho de obligaciones, en particular, me acuerdo que mi papá decía, bueno, si una gente estudia mucho y cree que entendió la teoría de la causa, es que no la entendió. Y justamente eso, es una cosa retadora, son unas estructuras antiguas que se van adaptando a la modernidad, que son muy parecidas en los distintos países, pero por supuesto los países de derecho civil, o sea, de derecho napoleónico, de origen en el derecho romano, tienen estructuras parecidas entre sí. Pero en los países anglosajones, que son, digamos, un sistema de derecho diferente, también. Por ejemplo, ellos hablan de consideration, que no es muy distinto de la causa para uno, ¿no? Y la causa en particular, bueno, ha servido para, digamos, darle forma a una cantidad de soluciones legales nuevas a problemas que antes no se habían planteado, aprovechando que como es un concepto tan abstracto, es un poco también como el orden público, también es algo que es Sí. muy variable, la equidad, son una cantidad de ideas que pueden ser utilizadas para adaptarse a situaciones nuevas respecto de normas que tienen su origen digamos, inmediato, entre comillas, en los códigos civiles de 1800 cortos y más distantemente en el derecho romano, ¿no? Entonces, obligaciones me gustan mucho. Y de obligaciones, la parte que más me gusta es responsabilidad, pero no solamente extracontractual, contractual también. También. La responsabilidad contractual también. Y también me llama muchísimo la atención todo lo que tenga que ver con contratos un poquito, eh, digamos, que presentan retos a la hora de entender qué es lo que son. Por ejemplo, los contratos de adhesión. Los Claro. contratos de adhesión me parecen interesantísimos porque una de las preguntas es, bueno, ¿hasta qué punto la parte está realmente consintiendo si ni siquiera se leyó el contrato? Cuando uno va a un banco a abrir una cuenta o va a contratar un seguro con una compañía de seguro, uno no se lee el contrato de cuenta. Y te entregan una cuenta, un Sí, contrato así. y uno no se lee Sí. tampoco la póliza de seguro. ¿Y para qué te lo vas a leer si no lo puedes cambiar? Es decir, tú le vas a decir al banco, mire, en la cláusula 12 del contrato de cuenta corriente, por favor cambie esto que no me gusta. O a la compañía de seguro, mire, esta exclusión quítenmela. O sea, tienes que un toma o deja que agarras el contrato completo o no agarras el contrato en absoluto, sin perjuicio de que haya alguna cosa que se pueda negociar, por ejemplo, el monto de la cobertura si es una compañía de seguro. Pero digamos, el hecho mismo de que existan contratos de adhesión
no es el contrato clásico que uno estudia. El contrato clásico que uno estudia es un contrato en el cual las dos partes son iguales y las dos partes negocian y las dos partes llegan a Sí. conclusiones que ambas creen cuando están negociando que les convienen a las dos. No, y Pero hasta qué punto la negociación se encuentra dentro de los contratos de adhesión. Porque siempre se dice incluso en la teoría que los contratos de adhesión siguen siendo bilaterales. Pero hasta qué punto es efectivamente bilateral el hecho de que yo no pueda cambiar nada del contrato y me tenga que apegar y ya. Eso también es una duda. Exactamente. Entonces, si tú tienes un contrato que es negociado, o sea, que tú puedas, respecto de ese contrato, por ejemplo, decir que hay una cláusula abusiva, es muy relativa, porque si tú negociaste el contrato libremente, Sin duda. porque después tú vas a decir que una cláusula que no te convino es una cláusula que hay que cambiar. Sin En duda. cambio, si es un contrato impuesto, sí. Claro. Si es un contrato Claro. impuesto, sí. Si una sola de las partes es la que redacta el contrato, la otra parte puede decir, mira, esta cláusula no es razonable, aquí tú te aprovechaste de tu posición de dominio sobre mí, Sin duda. entonces vamos a ver si esta cláusula vale o no. Y de hecho hay una cantidad de protecciones de doctrina, de jurisprudencia o de ley a la persona que no redacta el contrato. Pero entonces en obligaciones se presentan una cantidad de temas que son interesantísimos. Y los temas, digamos, en particular, que a mí me llamaron la atención cuando estaba, digamos, estudiando y haciendo mi tesis y tal. Yo primero me gradué en la Católica, después me fui para Francia y hice un posgrado allá. Y en Francia, bueno, cuando estaba haciendo mi tesis, o pensando que iba a agarrar como tesis, dije, bueno, lo quiero hacer sobre responsabilidad contractual y extracontractual. Entonces me reúno con la persona que yo pensaba que podría ser mi tutor, y me dice, no, tienes que hacerlo muchísimo más específico. Y yo, pero lo que quiero hacer es esto, bueno, pues no lo puedes hacer así, tienes que ser algo más específico. Entonces entonces yo, bueno, está bien, pues, culpa contractual y extracontractual. No, tiene que ser muchísimo más específico. Y yo, bueno, culpa extracontractual. No, tiene que ser muchísimo más específico. Entonces fuimos y reduciendo hasta que quedó en la función de la culpa en la responsabilidad por hecho ilícito. La función de la culpa no es la culpa, probablemente es la función de la culpa. Y fue buenísimo porque me permitió meterme en todo lo demás, porque cuando tú te pones a ver dónde está la culpa y para qué sirve, bueno, la culpa de alguna manera define si hay relación de causalidad o no hay relación de causalidad, no. porque si tú haces un daño a propósito, bueno, la relación de la causalidad está clarísima. Si tú fuiste extremadamente negligente e imprudente, también. La relación de causalidad puede prestarse un poquito más a duda si tú es una negligencia normal o una imprudencia normal, pero digamos, hay ciertos casos en que dependiendo del grado de culpa, la relación de causalidad salta así como una liebre. Sin duda. Monto de la indemnización, bueno, teóricamente el monto de la indemnización tiene que ver con el monto del daño, teóricamente, pero todo el mundo te dice que no es así, y te pones a buscar y no es así. Los jueces tienden a ser más severos si la culpa es más grave, Claro. aunque teóricamente el grado de la culpa debe ser neutro a la hora de fijar la indemnización. Y aquí en Venezuela es rarísimo, porque aquí en Venezuela hay sentencias del TSJ y antes de la Corte Suprema de Justicia que dicen que el grado de culpa incide sobre el monto del daño moral. Es decir, no es que yo sufrí mucho porque se murió mi mamá, sino que si mi mamá se murió en un accidente, que no hay, digamos, así como una culpa muy grave de nadie, entonces yo tendría derecho a recibir menos que si mi mamá se muere en un accidente que fue causado por una negligencia muy grave, o si es muerta deliberadamente por un asesino. Entonces, es divertido porque la culpa incide sobre los demás. O sea, teóricamente son tres cosas separadas: culpa, relación de causalidad y daño. Sí. Bueno, y puede no haber culpa, puede ser un hecho generador de responsabilidad objetiva, que Exacto. entonces no se requiere culpa para que haya una indemnización. Pero si hay culpa, la culpa incide o puede incidir sobre la relación de causalidad y puede incidir sobre el daño. Pero no solamente eso. Piensen, por ejemplo, en un caso de responsabilidad objetiva, el típico, los daños causados por los dependientes. Bueno, los daños causados por los dependientes, ¿qué es lo que se pide normalmente que haya en el dependiente para que se haga responsable al dueño principal? Culpa del dependiente. O sea que la culpa la sacan y se vuelve a entrar, y la sacan y vuelve a entrar, y la sacan y vuelve a entrar. Entonces es súper interesante. Bueno, que la culpa a mí me parece particularmente interesante porque uno, se trata de excluir
por ejemplo, en la responsabilidad objetiva, se trata de excluir teóricamente y hacer un análisis separado de lo que es la culpa y de lo que es la causalidad. Pero en la práctica incide muchísimo. Sí. Porque, por ejemplo, las responsabilidades objetivas, mucha gente te define las responsabilidades objetivas como una presunción absoluta de culpa, una presunción irrefragable de culpa, una presunción de culpa que no se puede desvirtuar. ¿Y por qué se habla siquiera de culpa si es una responsabilidad objetiva? No sería necesario hablar de culpa, pero ahí está la culpa otra vez. O sea, de alguna manera... sin importar el que hablan de la culpa. Y además hay otra cosa también importante, que me parece interesante. La culpa es un concepto moral. Sin duda. No es una cosa que además todo sea permanente en el tiempo. El concepto de que está bien y está mal cambia muchísimo de generación en generación, y también cada plazo de 10 años cambia, y si la ciencia avanza mucho, también cambia mucho lo que la gente percibe, ¿no? Y Carlos, ¿no sería incluso hasta contraproducente decir que la culpa, al ser una cuestión moral, sea parte de la responsabilidad civil objetiva? Porque en realidad el hecho de que esté tipificado por la ley le da esa objetividad y se quitan todos los moralismos a un lado. Entonces, ¿no sería como contraproducente mencionar eso? Es que no es propiamente que sea parte de la responsabilidad objetiva. O sea, la responsabilidad objetiva existe sin culpa, tanto contractualmente como extracontractualmente. Por ejemplo, yo debo unos reales y no pago. Bueno, ahí no importa que yo haya tenido mala suerte, que me enfermé. O sea, tú no pagaste, tú incumpliste una obligación de resultado y tú eres responsable. Ahí no entra culpa. O en un caso de responsabilidad objetiva, por ejemplo, si yo tengo una cosa y esa causa causa un daño, y yo estuve pendiente de darle mantenimiento a mi cosa, estuve pendiente de utilizar mi cosa de manera cuidadosa, de no poner mi cosa en manos de alguien que no tuviera el entrenamiento para manejarla, por ejemplo un carro. Sí. Esa cosa, por ejemplo ese carro, bueno, los frenos yo lo revisaba periódicamente, qué sé yo, el carro lo utiliza un chofer que yo contraté para algo en particular, y el chofer es un tipo que tiene sus credenciales para manejar y tal. Bueno, y hay un accidente y yo soy responsable de todas maneras de eso. Sí, no. Entonces, no es que en las responsabilidades objetivas la culpa sea un requisito para establecer la responsabilidad. Lo contrario, la culpa no es un requisito para que haya responsabilidad. Lo que pasa es que la culpa, de alguna manera, puede incidir sobre otras cosas, porque aunque haya una responsabilidad objetiva, si tú aún así estableces que hay culpa, bueno, quizá logres una indemnización mejor, o quizá quede más clara la relación de causalidad. Claro. Entonces, no es que se requiera la culpa, sino que la culpa aún así, de alguna manera, está como... rondando, sí. Esa es la palabra. Sí, sin duda. Sí. Es que sin duda. Sí, Carlos, una pregunta. Si al final lo importante en la responsabilidad es poder reparar a la víctima o poder reparar al acreedor, ¿cómo se llegó a esa inversión, por así decirlo, de que la culpa es lo que te va a determinar el monto de la indemnización y no la extensión del daño? Mira, lo importante no es solamente la indemnización a la víctima. Siempre se habla de que hay 3 funciones de la responsabilidad civil. Función número 1, preventiva. Si tú sabes que vas a tener que reparar, tú vas a tener más cuidado para no causar daño. Entonces, esa es una de las funciones, preventiva. Otra de las funciones es punitiva. Si una persona causa un daño, porque por ejemplo fue descuidada, bueno, tú le estás castigando también. Y la tercera función es indemnizatoria. Es una de 3 patas. No es que es la principal función, es una de 3 patas. En la responsabilidad objetiva se le pone más énfasis a esa función indemnizatoria. Se considera que, digamos, debe prevalecer. Y está bien, eso está bien, pero eso no significa que no existan las otras 2. Claro. Las otras 2 también son importantes. Y, ¿cuál es que era tu pregunta, perdón? Sí, concretamente, ¿cómo fue que llegamos a poner una mayor carga en determinar la culpa para determinar el monto de la indemnización? Bueno, yo creo que eso no debía haber pasado. Claro. Yo creo que el monto de la indemnización, sobre todo en las responsabilidades objetivas, debe ser el monto del daño. En función del daño. Sin duda. Pero de todas maneras, así es. En la práctica así es. Y en el caso de los daños morales, oye, ¿cómo evalúas tú el dolor sufrido o la incomodidad sufrido o una lesión que tú tienes a los efectos de
en función de ese dolor, dar una indemnización. Entonces ahí entra una cantidad de elementos subjetivos y cuando entran los elementos subjetivos se colea la culpa. En la famosa escala de sufrimiento de los daños morales. Exactamente. Se colea la culpa, que esté bien que esté ahí. No, yo creo que no debería estar ahí, pero ya está. Sí. Lo curioso es que en otros países, si el juez toma en consideración el grado de culpa a los efectos de otorgar la indemnización, por ejemplo, si en Francia, la casación casa la sentencia. Es decir, no se puede tomar en cuenta el grado de culpa porque una cosa es el daño y otra cosa es la culpa. En cambio, en Venezuela la casación dice que hay que tomar en cuenta el grado de culpa. Que el grado de culpa en realidad no tiene que ver con otras cosas, ¿no? Mira, también hay una cosa que a esa gente se le olvida. La responsabilidad por culpa, digamos, está concebida como que es una responsabilidad total. O sea, tú tienes que indemnizar daños materiales, daños morales, ilimitadamente, porque tú incurriste en culpa. La responsabilidad objetiva no necesariamente. O sea, desde hace mucho tiempo hay la responsabilidad objetiva por hecho de animales y cosas, y la responsabilidad objetiva por hecho de dependientes, ¿no? Eso está, digamos, desde el Código de Napoleón, ¿no? En teoría. Sí. En teoría, porque cuando hicieron el artículo de la responsabilidad por hecho de cosas, los redactores no pensaron que esa era una categoría de responsabilidad, sino que era como una especie de título de la responsabilidad por daños causados por animales y edificios. Y digamos, cuando vino el maquinismo y las máquinas empezaron a causar daño, se pensó, cónchale, si un burro causa un daño o una casa que se está cayendo causa un daño, bueno, el señor que puso la máquina ahí, porque esa máquina no va, el daño que esa máquina genere, a ser responsable, como que si fuera un burro o como que si fuera una casa que se está cayendo, a la persona que obtiene beneficios de la máquina. Entonces, en ese momento se desarrolló jurisprudencialmente la idea, que no estaba presente cuando hicieron el Código Civil francés, de que debía haber una responsabilidad general por hecho de cosas. Claro. Sí, y esa responsabilidad general por hecho de cosas, digamos, tuvo como dos ramificaciones súper importantes. Ramificación número 1, accidentes de tránsito. Porque, bueno, si tú tienes un vehículo y con el vehículo causas daños y tal, bueno, es lógico que tú lo repares. Entre otras cosas, porque el dueño del vehículo es que tiene, digamos, la posibilidad real de asegurarse. En el caso de las máquinas pasó algo parecido, otra vertiente, los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo salen de ahí también. Y, digamos, cuando tú tienes categorías de responsabilidades objetivas, inicialmente se pensó que esas responsabilidades objetivas deben ser limitadas. De hecho, la responsabilidad por hecho de cosas, digamos, derivó en responsabilidad por accidentes de trabajo, y esa responsabilidad por accidentes, o sea, no es que haya desaparecido la responsabilidad por hecho de cosas, sigue ahí, sino que la responsabilidad por accidentes de trabajo, digamos, creció tanto que el remanente es más chiquito que lo principal, un poco así como los contratos de adhesión. Hay muchos más contratos de adhesión que contratos ordinarios. Entonces uno estudia más las normas del remanente, que son los contratos ordinarios, que las normas sobre los contratos de adhesión, que son la inmensa mayoría de los contratos de animalitos. La inmensa mayoría de los daños son ¿qué? Accidentes de tránsito y accidentes de trabajo. Y el remanente es lo que uno estudia, es lo que quizá teóricamente es más interesante. Pero cuando se planteó, digamos, una responsabilidad especial por accidentes de trabajo que de alguna manera supliera la responsabilidad objetiva por daños causados por cosas que se aplicaba fundamentalmente a las máquinas, se pensó, cónchale, esto hay que limitarlo, porque si no es un peso demasiado grande. Entonces no es que el trabajador tiene derecho a daños materiales ilimitados y daños morales, no. Lo que tiene derecho es a que se le coloque en una situación en la que no se muera de hambre. Y entonces, y se pensó también, bueno, para que además todo eso que va a ser general no pese tanto sobre la sociedad, bueno, no se puede pedir una indemnización mayor. Claro. Y no se podía pedir una indemnización mayor. Lo que pasa es que eso fue cambiando también. Entonces, ¿qué te digo yo? Aquí en Venezuela vino la ley esa de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo diciendo que si hay una culpa muy grave, pues entonces hay que indemnizar por encima de lo que dice la legislación en materia de seguro social. Después entonces inventaron, y no es irracional,
pero digamos, esa no era conceptualmente la idea al principio. Después inventaron que se puede aplicar el Código Civil para pedir indemnizaciones mayores. Entonces, y entonces volvemos a la responsabilidad por hecho de cosas o la responsabilidad por hecho dependiente, que son responsabilidades objetivas, ¿no? Pero la cuestión es que es muy cambiante, es muy retador, Demasiado. es muy interesante. Digamos, para entenderlo es chévere buscar, oye, ¿dónde salen las normas? Y eso fue una cosa que yo también tuve mucha suerte, volviendo a cuando estaba haciendo la tesis, porque en Venezuela, las normas esas sobre responsabilidad extracontractual no nos copiamos de un proyecto de Código Civil que hicieron los franceses y los italianos, justo después, de Código Civil, no, de Código de las Obligaciones, justo después de la Primera Guerra Mundial. O sea, los franceses y los italianos se querían mucho, le acababan de ganar a los alemanes y a los austríacos, y entonces llegaron a la conclusión de que había que uniformar un poquito las normas de obligaciones, que eso iba a traer prosperidad y tal. Y entonces, bueno, los mejores juristas franceses y los mejores juristas italianos de la época, todos esos tipos famosos, así como Josserand o Capitán, todos esos, Ruggiero, todos esos realmente famosos franceses e italianos, de clásicos, se sentaron a redactar un código civil. Y bueno, después entonces vino Mussolini, se distanciaron los franceses y los italianos, vino la Segunda Guerra Mundial y por supuesto ese código cayó en el olvido. Menos en Venezuela, y creo que en el Líbano también hicieron un código civil parecido. En Venezuela nos copiamos tal cual las normas sobre responsabilidad extracontractual del proyecto franco-italiano. Y esas normas son básicamente como era el derecho francés e italiano en los años 20. Es decir, ahí están los daños morales, pero están los daños morales extracontractuales, no están contractuales. ¿Por qué? Porque en esa época no se aceptaba la idea de que los daños morales fueran indemnizados contractualmente. Digamos, está la responsabilidad objetiva. ¿Cuál es la responsabilidad objetiva? Dependientes, cosas, edificios y animales. Las mismas que hay ahora, entre paréntesis. Pero esas responsabilidades objetivas no las habían en 1850, esas se desarrollaron después. Y volvemos a lo mismo, la legislación sigue cambiando. En el Código Civil francés, así conforme había una especie de anuncio que fue tomado para desarrollar la responsabilidad por hecho de cosas, que inicialmente se entendía que era simplemente un título para animales, edificios y que después entonces el título creció para abarcar a todas las cosas. Bueno, en el Código Civil francés tienen, igual que aquí, la responsabilidad del dependiente y la responsabilidad, hemos dicho, por el hecho del dependiente y la responsabilidad por el hecho de los hijos, ¿no? Sí. Entonces, recientemente llegaron a la conclusión de que el título que las personas son responsables por los daños que causen las personas que dependen de ellas, que antes, digamos, no tenía valor autónomo, debía dársele valor autónomo, y entonces ahorita hay una responsabilidad general por hecho de personas que dependen de uno. Sin duda. Sí, o sea, no es nada más el tutor, el hijo, el dependiente, Sino una sino cualquier Exacto. persona que esté en una situación equiparable. Entonces es interesante porque va cambiando. Claro, No, y- sí, quería preguntarle que justo por la misma línea en la que va, como ha tenido la oportunidad de estudiar ambos ordenamientos jurídicos, ¿qué otras diferencias así sustanciales usted puede ver con respecto a nuestro código, respecto a la parte de la responsabilidad civil que deriva del proyecto franco-italiano y la actual legislación francesa, o por lo menos la más reciente que usted estudió? Bueno, yo creo que en Francia, bueno, primero acaban de cambiar el Código Civil, pero no la responsabilidad extracontractual. Sí. Y por ejemplo, legislaron sobre contratos de adhesión y cláusulas abusivas y tal. Claro. Pero lo que legislaron es algo parecido a lo que dice la jurisprudencia y la doctrina aquí, de modo que tampoco es ninguna gran innovación del otro mundo. Quizá la diferencia fundamental con Francia es que el derecho francés sigue cambiando, porque ellos ven el Código Civil como algo dinámico y digamos, la jurisprudencia es considerada ya fuente de derecho. Aquí en realidad la gente no le hace mucho caso a la jurisprudencia, entre cosas porque muchas sentencias son malísimas y otras sentencias son muy políticas, ¿no? Y hay mucha corrupción, entonces la gente no respeta verdaderamente a los jueces, que entre paréntesis no se han ganado, hay que decirlo, ningún respeto, la mayoría de ellos. Entonces, en Francia sí, en Francia respetan a sus jueces
Y eso es, digamos, interesante porque entonces las sentencias tienen valor. La mayor parte de la gente considera que las sentencias son fuentes de derecho. Esa es una diferencia importante. Otra diferencia importante es que las sentencias de casación son las que tienen más peso, por supuesto, ¿no? Ahora, las sentencias de casación son corticas y no tienen ninguna explicación, sino que simplemente, sí, es casi que un decreto. Visto que no sé qué cosa y no sé qué cosa, tal cosa no se podía tomar en cuenta, se casa. O visto que no se tomó en cuenta tal cosa que debió haberse tomado en cuenta, se casa. O se confirma la sentencia, pero una página, o sea, son cortísimos. Entonces, cuando salen las sentencias, ellos las publican en unas publicaciones especializadas en que profesores universitarios y tal, y gente que experta en el tema, comentan la sentencia. Entonces, de ahí es que arranca la doctrina. Entonces, eso es distintísimo a como es para uno, ¿no? Claro. Porque, digamos, las sentencias aquí son explicativas. Claro. Y me llamó la atención porque cuando estaba haciendo la tesis me fui para Italia. Entonces, o sea, yo hice mi tesis en Francia, pero me pasé como 3 meses investigando en Italia, porque bueno, nada, busqué material en Francia, todo el que podía consultar lo consulté, pero había una cantidad de cosas que no encontraba, entonces me pasé como 3 meses en Italia completando el trabajo, porque la tesis era francés, venezolano e italiano, aprovechando, digamos, como hilo comunicador el proyecto franco-italiano, para hacer un trabajo de derecho comparado, ¿no? Entonces, me faltaba la parte italiana, porque bueno, la parte venezolana la tenía aquí, la parte de francesa la tenía allá, porque estaba en ese momento viviendo allá, la parte italiana, parte lo pude consultar aquí o en Francia, y parte la completé en Italia. Pero bueno, en Italia, las sentencias son largas y explicativas. Nada que ver con la sentencia francesa. Yo pensaba que me iba a encontrar algo parecido, como Francia tiene tanto influencia y prestigio en materia jurídica allá, sí, en Europa. Yo pensaba, o tenía, no sé, quizás eso ha disminuido. Yo pensaba que las sentencias italianas podían ser similares a las francesas, pero no, en absoluto. Son sentencias largas y explicativas. Y me encontré cosas interesantes. Por ejemplo, en Italia, el Código Civil italiano, que no es el nuestro, o sea, no está basado en el proyecto franco-italiano, es de la época de Mussolini. Claro. Sí, de la época de Mussolini, imagínense que rayón, ¿no? Y es muy bueno, es un código muy bueno, pero es de la época de Mussolini. Ah, sí. Muchos creerían lo contrario, por ser de la época de Mussolini. Bueno, lo que pasa es que es un código civil. Claro. O sea, no es un código que se meta en temas de política. Sin duda. No es un comercial, no es una norma administrativa. Sí, no tiene nada que ver con derechos humanos, ¿no? Bueno, ese código civil dice que no se indemnizan los daños morales, salvo el delito penal. Entonces, y ahí volvemos a lo mismo. Las cosas cuando tú las sacas, regresan. Entonces, yo pensé, qué raro que esto no haya cambiado, ¿no? Entonces me pongo a buscar, y por supuesto que cambió. Ellos allá en esa época empezaron a indemnizar una cosa que ellos llamaban daño biológico, que es el mismo daño moral. Okay. O sea, a ti te hieren, te causan mucho sufrimiento, y entonces tienes derecho a una indemnización. Claro. Entonces lo llaman daño biológico. Entonces después de ese daño biológico, no me acuerdo cómo le fueron también sacando derivaciones, y también afectaba daños afectivos, daños emocionales, pero no lo llamaban daño moral, le ponían otro nombre. Claro. Le ponían otro nombre. Le daban una vuelta. Sí. Y entonces, bueno, lo terminaron indemnizando el daño moral, sin llamarlo daño moral, en casos en que no hay delito. Y bueno, fíjense que en Venezuela también le dieron la vuelta. En Venezuela el daño moral contractual no era indemnizable, pero entonces ahora, si tú, independientemente del contrato, eres víctima de un hecho ilícito cometido por la parte con quien tienes un contrato, pues entonces tienes derecho a ser indemnizado por el daño moral. Sí. Bueno, eso se parece mucho a que hay daños morales contractuales. Sí, claro, vale, te lo desarrollan desde el punto de vista de argumento, de manera de no hacerlo depender del contrato, pero en realidad es que el daño moral, que había sido expresamente excluido por el codificador, volvió a entrar. ¿Y cómo entró? Bueno, con el pretexto, por lo demás razonable, de que el hecho de que haya un contrato no necesariamente excluye que además, en paralelo, haya un hecho ilícito. Sí, pero tiene que haberlo, ¿no? Tiene que haberlo. Por ejemplo, si yo me monto en un taxi y el taxista está borracho, se estrella y yo pierdo una mano, bueno, hay un contrato, pero eso es un hecho ilícito independientemente del contrato. Pero por ahí te vas, ¿no? Ahí
hay, digamos, una cantidad de áreas grises que están entre el taxi, el taxista borracho, y el caso en el cual tú miras el contrato y realmente no hay fuera del contrato nada que permita indemnizar ese daño, que no es concebible sino mirando el contrato. Entonces ahí no debería haber daño moral, y de hecho en esos casos se debería denegar, y muchas veces Claro. se niegan. No, sí, Sí, dale. ya vinculando un poco más esa noción contractual extracontractual, ¿cómo ha evolucionado nuestra noción y observancia del criterio de buen padre de familia? ¿Hemos tenido algún desarrollo sustancial o seguimos evaluándolo igual que siempre? Bueno, seguimos hablándolo igual que siempre. Lo que cambia es qué es lo que uno tiene por un buen padre de familia. Ujú. Digamos, probablemente antes un buen padre de familia no era una, qué sé yo, la época de mis abuelas. En la época de mis abuelas no se concebía mucho que una mujer que no tuviera necesidad trabajara, sino que debía quedarse con los niños. Bueno, ahorita eso es inaceptable. Ahorita eso es absolutamente inaceptable. Entonces la moral cambia. Al cambiar la moral, también cambia cómo ve uno al buen padre de familia. Pero digamos, la estructura conceptual es la misma. Ujú. Tú comparas el comportamiento que tú tienes enfrente con el comportamiento que a ti te parece que tendría una persona razonable, sensata, con buenas intenciones. Y si el comportamiento deja que desear, entonces tú consideras que la persona incurrió en culpa. El razonamiento es el mismo. Lo que es distinto es qué es lo que uno considera Ujú. Claro. que es razonable, Sí. sensato y bien intencionado en el año 2022 o en el año 1950, que obviamente es distinto. Sí. Y hay un cambio, bueno, no es un cambio propiamente. Esto es un tema que a mí me gusta mucho. Muchísima gente, cuando ustedes buscan manuales de obligaciones, muchísima gente dice que la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual son distintas, porque en la responsabilidad contractual Yo le iba a se preguntar responde eso. Yo le iba a preguntar eso. por culpa levísima, y en la responsabilidad extracontractual se responde por culpa levísima, y en la responsabilidad contractual solamente se responde por culpa leve. Sí. Es decir, el grado de culpa es distinto, ergo, en la responsabilidad contractual se es menos exigente que en la responsabilidad extracontractual. ¿Y de dónde sale eso? Aparentemente eso es una máxima de derecho romano que no tiene ninguna justificación, Ujú. y que sin embargo la gente la sigue repitiendo como un loro, porque resulta que eso no está escrito en ninguna norma. Y o hay culpa o no hay culpa. No portarse como, no tener la sabiduría de Arturo Uslar, ni la santidad de la Madre Teresa de Calcuta, eso no es culpa levísima, eso no es culpa en Sí. absoluto. Sin duda. A nadie se le puede pedir que tenga la erudición de Arturo Uslar o la bondad de la Madre Teresa. La gente es gente, y la gente hay que medirla con la vara con la que se mide la gente. Un hombre razonable, Claro. normal, no buen padre de familia. El criterio de referencia no puede ser el mejor de los padres de familia en ninguno de los dos órdenes de responsabilidad. Y por una razón muy sencilla: no comportarse como el mejor de los padres de familia no es culpa. No comportarse como el mejor de los padres de familia no tiene nada de malo. Uno se comporta como un buen padre de familia, no como el mejor de los padres de familia. No, sin duda. Entonces, yo creo que esa distinción entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, porque el grado de culpa es distinto, es una distinción que no tiene ningún asidero jurídico, y además de todo que conceptualmente a mí me parece totalmente absurda. Totalmente absurda, porque no es real. O sea, si a ti te van a exigir que te comportes como la Madre Teresa o que te comportes como Arturo Uslar, no te están midiendo con una vara que sea definible como culpa. Te están midiendo con una vara que quizá existe solamente en la cabeza de los santos y los sabios, pero eso no forma parte de la realidad. Y quizás desmedida. Desmedida, y además, en la práctica, a nadie le consideran responsable por no ser tan inteligente como Arturo Es que Uslar, claro. ni tan santo como la Madre Teresa. A Es que nadie. claramente. Sí. Imagínate que tú presentaras una demanda. Bueno, yo sufrí este daño y tal, y yo creo que me lo causó fulano, porque en realidad fulano no fue lo suficientemente sabio, no fue lo suficientemente bondadoso, no fue lo suficientemente... Porque el mejor de los padres de familia no actuaría así. O sea, esa es una demanda que no tiene vida. Sí, Y no, sin duda. embargo, todos no, muchísimos manuales te citan la máxima latina y te dicen que la barra es distinta, que la barra es muchísimo más alta en la responsabilidad contractual que en la responsabilidad
responsabilidad por culpa. Carlos, y una pregunta ya pensando en el futuro de las obligaciones contractuales. ¿Cómo pueden los acreedores garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones en caso de contratos enlazados o cadenas de contratos? Supongamos contratos de distribución, diversas cadenas de marcas, por ejemplo. ¿Cómo pueden ellos garantizar el cumplimiento de todas las partes de todos los contratos que forman parte del grupo? Bueno, si se trata de deudores mercantiles y la condición de contratos enlazados está clarísima y se puede construir a partir de ahí que se aplica la solidaridad del Código de Comercio, bueno, eventualmente tú podrías decir que si uno de los obligados no responde, el otro, digamos, entra como garante, ¿no? Pero, concho, le habría que ver caso por caso, ¿no? Habría que ver caso por caso. Lo de los contratos enlazados es bien interesante. Ese es otro concepto nuevo. Sí. Lo de los contratos enlazados es bien interesante porque, bueno, yo ahorita, por ejemplo, tengo un caso de un arbitraje en que hay varios contratos enlazados que tienen cláusulas arbitrales distintas, incompatibles entre sí. Entonces, ¿cómo hace? Sí, O sea, ¿cómo hace? ¿Cuál de las cláusulas aplicas? Si el problema es común. O no aplicas ninguno, consideras que ninguna de las cláusulas aplica porque se contradicen entre sí, se anulan. Es un tema delicado lo de los contratos enlazados. Pero digamos, si por lo menos una de las partes tiene conocimiento de un contrato que está enlazado al celebrado por ella misma, y es más o menos obvio que una prestación no tiene sentido sin la otra y que debe haber algún tipo de colaboración entre las dos partes, bueno, yo creo que en ese caso quizás se puede construir algún tipo de solidaridad con base en el Código de Comercio, ¿no? Sí, y esa misma respuesta nos lleva a considerar algo. Las mismas soluciones que estaban en los códigos de antaño, de 1800, pueden seguir solucionando problemas actuales. ¿Cómo cree usted que eso puede afectar o cómo puede beneficiar la didáctica de las obligaciones? ¿Cómo pueden nuestros estudiantes ayudarnos, esas soluciones antiguas, a aprender y prepararnos para lo que viene? Bueno, yo creo que lo más importante es que el profesor les enseñe que todos esos artículos son contenidos abstractos, teóricos, que pueden evolucionar, que de hecho evolucionan, y que uno tiene que tener un poquito la mente abierta para buscar en las normas viejas soluciones a los problemas modernos, porque las normas viejas son muy lógicas, están muy bien concebidas, están muy bien pensadas. Sí, la matemática del derecho. Sí, entonces si tú tienes una norma que te dice que, no sé, que los contratos se rigen por lo que dicen sus propias palabras y en caso de que haya que completarlos, puedes acudir a la buena fe, los usos, la equidad. Bueno, ahí tienes una maravilla. Si tú tienes una norma que te habla de que los contratos tienen que tener objeto de causa ilícita, ahí también tienes un filón, ahí puedes hacer maravillas con esa norma. Todo lo que sea orden público, buena fe, ahí también se presta para digamos, hacer desarrollos nuevos, ¿no? De hecho, todo el tema de las cláusulas abusivas es una derivación, creo yo, fundamentalmente del principio de buena fe y de equidad que imperan los contratos. Entonces, oye, si tú eres la persona que redactaste el contrato y metiste ahí una cláusula abusiva, abusando, vale la redundancia, de que el otro señor no le queda más remedio que contratar contigo porque no se va a quedar sin cuenta de banco o sin póliza de seguro o sin cualquier otro servicio que tú y solo tú estás en capacidad de prestar, o personas que utilizan contratos parecidos a los tuyos. Cónchole, ¿es acaso algo compatible con la buena fe que tiene que regir los contratos, que tú introduzcas en ese contrato una cláusula obviamente, ¿cómo se dice? Abusiva? Entonces, bueno, por ahí te vas. Entonces las cláusulas abusivas, por ser contrarias al principio de buena fe, son nulas. Probablemente sí. Y quizá también por el hecho de que nosotros, viendo todas estas cuestiones de futuro, no nos percatamos que al fin y al cabo a veces las mismas soluciones ya las trajeron nuestros antepasados y que las cosas más simples pueden ser precisamente las soluciones a esos grandes problemas. Quién sabe si al final la responsabilidad extracontractual del 1185, disculpa, yo soy medio disléxico, del 1185,
quizás sea la solución a bastantes de los problemas que tengamos en el futuro con, qué sé yo, NFT, criptomonedas, no sé. Porque al fin y al cabo son soluciones que, como bien dices, Carlos, ya han traído resultados. Y creo que precisamente por ese hecho de que ya han traído resultados, seguirán trayendo resultados sin importar el nuevo desarrollo de las nuevas tecnologías y las nuevas vivencias que vivamos. Bueno, fíjate, el 1185 tiene la norma sobre la culpa. En la primera parte, la norma sobre la culpa es súper flexible. Sí, Porque la culpa cambia, el concepto de culpa cambia. sin duda. Antes tú podías decir una cantidad de barbaridades que ahora no puedes decir, porque ofendes a la gente. Sin duda. No se tolera, digamos, despreciar a la gente como antes era visto con normalidad. Me refiero, por ejemplo, por temas raciales, religiosos, de orientación sexual, lo que sea. Eso antes se veía con naturalidad. Ahorita eso es inaceptable. Entonces, bueno, es un ejemplo. Pero la segunda parte del artículo también es chévere. La parte del abuso de derechos. Eso también es una maravilla. O sea, conceptos tan generales como que tú no puedes exceder los límites fijados por la buena fe y que no puedes exceder los límites resultantes del objeto en virtud del cual se te confirió el derecho. ¡Wow! Eso es, pero inmenso. Entonces, cuando tú tienes unos artículos tan versátiles, tan abiertos, que se prestan para ir creando soluciones nuevas para problemas nuevos, son una maravilla. Y eso es lo bueno del derecho a las obligaciones. Las estructuras son las mismas, más o menos. Son las mismas desde 1804 el Código de Napoleón. Pero la manera digamos, de razonar cambia, las circunstancias de hecho cambian y el derecho es súper adaptable. Entonces, es bien bonito, es bien bonito. Sí. Carlos, otra pregunta. Había autores cuando empieza a surgir la noción de la responsabilidad sin culpa que decían, bueno, esta es una crisis de la responsabilidad civil. Están desvirtuando los tres elementos esenciales, ya no hablamos de la culpa, cosa que era completamente irracional porque igualmente, como decías tú, cuando tenemos el caso del dependiente, evaluamos la culpa del dependiente, sí se seguía evaluando culpa. ¿Crees que, por ejemplo, con la globalización, por ejemplo, incluso las sanciones económicas, se pueda hablar de una crisis de la intangibilidad y la relatividad de los contratos? Por ejemplo, que un deudor pueda decir, bueno, tú estás sancionado económicamente, yo no te cumplo, esa es mi eximente de responsabilidad. ¿Crees que eso sea posible? Yo creo que no. Yo creo que existe el principio de relatividad de los contratos, pero vaya la redundancia, el principio de relatividad de los contratos es relativo. Sí. Si tú sabes que un contrato existe y tú ayudas a alguien a violar ese contrato, bueno, puede ser que tú no seas responsable contractualmente, pero sí eres responsable por hecho ilícito. Sin duda. Sí, y hay bastante doctrina sobre eso. Entonces, por ejemplo, eso que ha pasado de que llega alguien y le rompe un contrato de distribución a otro en complicidad con un tercero para después entonces ofrecerle al tercero el mismo servicio y eso a mí me parece inaceptable, porque el tercero es tan responsable como la parte contractual, porque sabía muy bien que el contrato existía, primero. Segundo, ayudó a violar ese contrato. Y tercero, obtuvo un beneficio porque se colocó en la posición de la persona que fue excluida de esa relación. Entonces, yo creo que el principio de relatividad de los contratos es muy bueno, ahí está, pero que, digamos, hay que verlo dentro de sus justos límites. Por ejemplo, el principio de relatividad de los contratos daría lugar, en teoría, a que fuera inconcebible que una víctima de un accidente de tránsito le pudiera reclamar a la compañía de seguros del propietario del vehículo. Bueno, ¿por qué? Porque la póliza no es entre la víctima y la compañía de seguros, sino entre el asegurado y la compañía de seguros. Entonces, y sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que hay la posibilidad de la víctima de ir directamente, y no en Venezuela, en todas partes, la posibilidad de la víctima de ir directamente contra el asegurador. Claro, en Venezuela eso es completamente teórico porque las pólizas de responsabilidad civil son una porquería, no cubren sino poquísimo, y en la práctica es como que si no existieran, pero digamos en otros países las pólizas de responsabilidad civil dan una cobertura que sí es relevante y a la víctima se le permite ir directamente contra el asegurador. Entonces, el principio de relatividad del contrato, sí. ¿Cómo se lee eso? Sí, sí, porque la víctima no es parte de ese contrato. Bueno, por ejemplo, Baumeister opina que es que la ley estableció una excepción al principio de la relatividad de los contratos en el caso particular de los contratos de seguro. Yo creo que tiene razón,
Pero hay gente que lo lleva al extremo de que ninguna de las defensas que tendría la víctima, que tendría el asegurado, puede ser utilizada, por hecho, que ninguna de las defensas que tiene el asegurador contra el asegurado puede ser utilizada contra la víctima, porque la víctima no convino en la póliza de seguro. Pero eso es llevarlo a un punto que no es razonable, porque la fuente de la obligación de la compañía de seguro es el contrato de seguro, se obligó en función de lo que dice el contrato de seguro. Entonces, si tú te vas a hacer valer esa fuente de esa obligación, tienes que sujetarte a lo que el contrato, que es la fuente, dice. Entonces, y por eso es que la explicación de Baumeister a mí me parece muy buena. Es una excepción al principio de la relatividad de los contratos, es decir, la víctima puede invocar el contrato en el que no es parte, pero lo que está invocando es el contrato en el que no es parte. Claro. Entonces tiene que regirse por las limitaciones que tiene el contrato en que no es parte. Limitaciones por ejemplo, contractuales. si el contrato dice que no se indemnizan los daños morales, pues no se indemnizan los daños morales. Si el contrato dice que el monto de la indemnización es tanto, ese es el monto de la indemnización. Sí. Pero digamos, el principio de la relatividad de los contratos, como tantas cosas en derecho, es una figura jurídica que hay que tomar en cuenta, pero hay que tomar en cuenta en el contexto que le es propio, no darle un alcance distinto del alcance que es razonable darle. Y ahí volvemos a lo que dije antes. Si yo sé que un contrato existe y yo ayudo a violarlo, bueno, yo soy responsable igualito. Claro, si yo no sé que el contrato existe y yo hago un contrato con alguien, yo ni siquiera tenía conciencia de que ese alguien ya estaba comprometido de alguna manera con un tercero, ahí no hay culpa mía. Claro. Pero si hay culpa mía, bueno, entonces yo tengo que responder. Y volvemos a lo de la culpa. Sin duda. En definitiva, lo de la culpa. Cerramos otra vez con la culpa, sí. Y vuelve a aparecer, Sí, sin duda. Carlos, sí te quería comentar, nosotros tenemos la tradición de siempre culminar con una noticia. Pero en vez de culminar con una noticia, ya que tuvimos una discusión bastante enriquecedora en el ámbito académico, quería preguntarte si le podías dar unas palabras a los espectadores que deseen dedicarse a la academia, a los estudiantes de Derecho actualmente en la UNIMED que deseen dedicarse a la academia. ¿Qué palabras le darías tú para, por así decirlo, darles algún tipo de palabras de refuerzo para que de verdad continúen con esa labor de seguir intentando de hacer doctrina en este país? Bueno, voy a mirar para allá. Venezuela ahorita es un país muy complicado porque no hay Estado de Derecho verdaderamente. Los estudios de Derecho son teóricos. La justicia prácticamente no existe. Y entonces puede ser un poquito descorazonador, ¿no? Yo lo que les diría es, si les gusta el derecho, busquen el queso a la tostada. No se contenten con, digamos, una solución fácil, sino traten de entender las normas, para qué sirven, de dónde salieron, cómo es más razonable interpretarlos. Cuando hay algo que les parezca intrínsecamente injusto, inequitativo, cuestionenlo. Cuestionen que esa sea verdaderamente la solución legal. Porque si se ponen a buscar, de repente se van a encontrar que eso que luce como la solución legal, pero que al mismo tiempo parece profundamente injusto, de repente no es necesariamente la solución legal, sino que hay que, digamos, y volvemos a lo mismo, esas normas viejas, esas estructuras antiguas, tienen tanto campo que se ha explorado ya y que ha dado lugar a todo tipo de soluciones desde 1804 hasta la fecha. O sea, casi 120 años, ¿no? Y todas las cosas nuevas que se pueden ir presentando también. Y bueno, quizá el otro mensaje es: interésense por el derecho de las obligaciones, porque el derecho de las obligaciones tiene eso. El derecho laboral, por ejemplo, o el derecho penal o el derecho inquilinario son mucho más casuísticos, y soluciones mucho más chiquiticas. El derecho a la obligación es como un envoltorio, una caja gigante que tiene cabida en todos los demás ámbitos, porque las soluciones de derecho a las obligaciones se utilizan también en otras ramas del derecho, y es profundamente interesante, es muy teórico,
pero al mismo tiempo tiene unas connotaciones prácticas grandes, sumamente adaptable. Son relativamente pocas normas que es interesante conocer y entender, ¿no? Y me refiero al derecho de obligaciones, no tanto al derecho de contratos. El derecho de contratos también es como muy casuístico. El derecho de obligaciones yo le veo como más, como mucho más campo, mucho más logros, que cuáles son las normas particulares del contrato de compraventa o las normas particulares del contrato de arrendamiento o de un contrato de cuenta corriente bancario. Nada, estudien, interésense, cuestionen las soluciones que no les parezcan razonables, piensen en soluciones alternativas, muevan la cabeza, lean bastante, lean historia, porque la historia da contexto. Sí. Le enseña a uno que la gente antes no pensaba igual, que las cosas antes eran diferentes. Le enseña a uno a situar las normas en el momento en que fueron emitidas y tratar de entender cómo se pueden aplicar o cómo se podrían aplicar ahora. Nada, es un mensaje. No, buenísimo el mensaje. ¿Alguna otra cosa que quieran decir para terminar? No, todo excelente. Todo perfecto. Bueno, entonces si todo está excelente, vamos a culminar con este episodio, pero no antes sin decirles que suscríbanse, por favor, sigan al equipo de Silk que nos está apoyando a lo largo de estos nuevos episodios que les estamos trayendo. De verdad, son un equipo extremadamente talentoso. Van a tener abajo las redes sociales de ellos y las redes sociales del Centro de Estudiantes de Derecho de la UNIMED. Así que bueno, eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado porque la verdad tuvimos demasiada doctrina en esto y tuvimos bastantes puntos de debate interesantes que tocar. Entonces bueno, eso es todo. Chao. Chao.